Eh, recordemos entonces, el artículo de fe, según Tomás de Aquino, tiene como característica, en primer lugar, que son verdades que han sido dadas por revelación. No son producto, digamos, de la capacidad racional de los seres humanos, no son inventos humanos, para decirlo en una sola palabra, sino que nos han llegado por la vía de la revelación especial, ¿verdad? Entendiendo por revelación aquí, por una parte, las Sagradas Escrituras y por otro lado, el mensaje del Señor Jesucristo, quien obviamente es la mayor revelación de Dios para nosotros. Pero vimos también en la clase anterior que el artículo de fe, según Tomás de Aquino, bueno, constituyen algo fundamental para la fe. Si todo artículo de fe es fundamental y es importante para la fe y también para la vida de la fe. Es decir, que no se quedan los artículos de fe, según Santo Tomás de Aquino, en una mera información que se puede discutir, que se puede, digamos, expresar de alguna manera en términos y en palabras y quedarse todo a nivel simple y sencillamente del intelecto humano, sino que son vitales, es decir, tienen que ver con la vida, ¿no? Con la vida cristiana en una sola palabra. Ahí dejamos en la clase anterior las características del artículo de fe. Hoy vamos a agregar una tercera característica que señala Santo Tomás, y es que en tercer lugar, el artículo de fe o los artículos de fe deben estar, y de hecho están, en una estrecha relación con los símbolos. Alguna referencia hemos hecho en el pasado en relación con los símbolos, pero hoy vamos a abundar un poquito más para dejar en claro qué es lo que Santo Tomás de Aquino está tratando de decir cuando afirma que el artículo de fe debe estar en una estrecha relación con los símbolos. Bueno, el símbolo es algo que vemos constante y permanentemente. Se asegura que no hay seres humanos ni cultura humana que no genere símbolos, entendiendo que todo símbolo es algo que representa una idea, una característica o una cualidad de otra realidad o cosa. Es decir, que el símbolo no atrae la atención sobre sí mismo, sino sobre esa otra cosa de la cual él es una representación, ¿verdad? O respecto a la cual quiere comunicar alguna característica o una cualidad, ¿verdad? Este asunto, digamos, de los símbolos ha sido tratado sobre todo en el contexto de la filosofía desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero en la época estrictamente moderna, ya a finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, sobre todo en Alemania,
pues surgió una propuesta de carácter antropológico de parte del filósofo Ernest Cassirer, ¿verdad?, que incluso tiene una obra que se titula precisamente El hombre como animal simbólico, ¿verdad? Entonces, como sabemos, a lo largo del tiempo se han dado muchas definiciones de lo que es el hombre, ¿verdad? Sin embargo, para Cassirer, el hombre no es simple y sencillamente el Homo sapiens, ¿verdad? El hombre no es solo generador de herramientas y de instrumentos, sino que sobre todas las cosas, el hombre es un generador de símbolos. En ese sentido, la vida entera de los seres humanos está inmersa en el simbolismo. Insisto, a todo nivel, ¿verdad? Es decir, que el ser humano no puede tener contacto, digamos, con el universo, con el mundo, como los animales tienen contacto con el universo y el mundo, es decir, de una manera directa, ¿verdad? Es decir, los animales, pues, simple y sencillamente reaccionan a los estímulos que provienen del exterior, ¿verdad? Reciben entonces estímulos y responden, ¿verdad?, o reaccionan. Pero Cassirer dice, los seres humanos no somos así, ¿verdad? Es decir, nuestra respuesta a los estímulos de todo tipo que provienen del universo, que provienen del entorno, nunca reaccionamos a ellos de una manera directa, sino a través de los símbolos. Son los símbolos el medio, el enlace humano, ¿sí? Humano, entre la realidad, entre el universo y nosotros como seres humanos. Entonces, el símbolo no es nada extraño, ¿verdad? En ese sentido, vivimos realmente rodeados de símbolos, ¿verdad? Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, una bandera, la bandera de Guatemala, pues inmediatamente pues se le plantea a uno a través, digamos, de ese lienzo que tiene determinados colores y un escudo, en fin, que habla realmente de la patria, ¿verdad? Y un análisis, por supuesto, de los colores y del escudo, pues nos va a revelar toda una serie de ideas, de conceptos que de algún modo son las ideas y los conceptos a las cuales un símbolo como el pabellón nacional quiere llamar la atención, ¿verdad? Y así podríamos mencionar toda una serie de símbolos que encontramos. Las señales de tráfico son exactamente un símbolo, ¿verdad? Los colores, digamos, del semáforo, pues el rojo, amarillo y verde también, ¿verdad? Son todo un simbolismo, ¿verdad? Los trajes incluso que las personas usan en sus diferentes profesiones y oficios también son símbolos, ¿verdad? Es decir, ver a una mujer con el traje de enfermera profesional o ver a un bombero revestido con el traje que corresponde para combatir las llamas, bueno, inmediatamente nos dice algo o nos dice mucho, digamos, acerca de la persona, a qué se dedica, qué es lo que hace, para qué ha estudiado y para qué se ha entrenado. Es decir, los símbolos comunican toda una serie, insisto, digamos, de características o de cualidades de esa otra realidad a la cual se refieren. No.
Y entonces no somos ajenos definitivamente al simbolismo, ¿verdad? Y cristianamente hablando, los símbolos tampoco nos son ajenos, ¿verdad? Lo que sucede es que aquí tenemos que dejar en claro, digamos, que hay símbolos materiales como símbolos no materiales, ¿verdad? Teológica o cristianamente hablando. Creo que uno de los símbolos más comunes dentro del cristianismo es precisamente la cruz, ¿verdad? Pero no es la única. Así como podemos mencionar la cruz, podemos mencionar toda una serie, digamos, de cosas y de objetos que apuntan definitivamente a otra realidad y que nos hablan de otra realidad. Pero también hay símbolos que no son materiales, que no son cosas, que no son objetos, como el credo niceno, el Padre Nuestro, el credo apostólico. Es decir, son símbolos, ¿no? Y entonces pudiéramos hablar muy extensamente acerca del simbolismo en el contexto del cristianismo, ¿verdad? El bautismo, independientemente de cómo se practique, ¿verdad? Ya sea por inmersión o por aspersión, pues el bautismo apunta como acto, ¿verdad? Aquí no estamos ante una cosa, tampoco estamos ante una declaración como el credo niceno, sino estamos ante una práctica, digamos, un ritual, ¿verdad? Que no llama la atención sobre sí mismo, digamos, sobre el meter en el agua al nuevo creyente o esparcirle agua, digamos, sobre su cabeza. Es decir, ese acto, digamos, ese rito, para llamarle así en términos generales, pues a todos nos despierta inmediatamente toda una serie de ideas, pues, ¿verdad? La muerte realmente al pecado, la renuncia a la vida vieja y el nacimiento a una nueva vida, la limpieza de que hemos sido objeto gracias, digamos, a lo hecho por nuestro Señor Jesucristo y sobre todo a la gracia y a la misericordia del Padre. Es decir, todo esto viene a llamar realmente la atención, el rito del bautismo, ¿no? Y no hablemos de la cena del Señor, pues, es decir, también independientemente, digamos, de cómo realmente se lleve a cabo, digamos, la cena del Señor, si se usa jugo, porque se tiene un rechazo absoluto, digamos, hacia el alcohol, o si se usa vino, digamos, auténtico, ya sea que se usen hostias que han sido elaboradas específicamente para servir en la cena del Señor o pedacitos de pan, en fin, etcétera. Independientemente de eso, todo ese actuar y ese hacer, ese ritual, llama la atención sobre algo que no es él, ¿verdad? Llama la atención fundamentalmente sobre la obra vicaria y el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, pues, y de la comunión que tenemos con Él a través de beber su sangre y comer su carne, ¿no? Es decir, ya esto definitivamente es una cuestión eminentemente simbólica. Y tenemos que dejar en claro, digamos, que los símbolos, ya sean de carácter material o de carácter inmaterial, o sean rituales o cosas que se hacen como el bautismo y la cena, bueno, han sido eh, establecidas en su sentido y en su significado, primero por la revelación, ¿sí? Segundo, por la misma iglesia que a lo largo del tiempo ha perpetuado no solo ese simbolismo, sino su significado también, pues, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que en el caso de la Cena del Señor hubo un momento en que los cristianos fueron acusados
de comerse a un ser humano, ¿no? Es decir, como que si fueran caníbales, ¿no? Si fueron acusados de canibalismo, pero es decir, nosotros sabemos que desde los comienzos, sobre todo con el Señor Jesucristo y la institución de la cena, y sobre todo con la confirmación que Pablo hace también del mismo ritual, la iglesia ha dejado en claro, ¿verdad?, en qué sentido debemos de tomar la cena del Señor y cuál es su significado, ¿eh? Entonces, la iglesia tiene y ha tenido una función muy importante en lo que se refiere a los símbolos, y lo que Santo Tomás está diciendo es que el artículo de fe debe estar y ha de estar en estrecha relación con los símbolos. Entonces, resulta que la relación que Tomás deja establecido entre el artículo de fe y los símbolos, pues no es en lo estrictamente material del símbolo, sino más bien en la autoridad de la iglesia. Esto yo creo que es muy importante para, digamos, no caer en discusiones que son hasta cierto punto estériles, ¿verdad? Es decir, porque si la relación que Tomás está señalando no es lo material, entonces en el caso, digamos, del bautismo, no tendría mayor importancia, ¿verdad?, si el agua es del chorro o de un río o en un lago, si se va a meter completamente al nuevo creyente en el agua o si simplemente se le va a rociar. Es decir, no es el aspecto puramente material del símbolo, sino aquello que ha sido establecido por la autoridad de la iglesia, ¿no? Y entonces, si la iglesia misma, desde sus inicios, porque eso lo encontramos ya, digamos, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia está iniciándose, si la iglesia ha insistido, digamos, en que el bautismo significa una limpieza, significa, pues bueno, estar libres de algo, en este caso, digamos, del pecado, entonces es eso de algún modo lo que importa, ¿no? Es decir, no es la relación puramente material con el símbolo, sino más bien lo que la iglesia ha establecido respecto al símbolo a lo largo del tiempo. Y eso es una cuestión sumamente fundamental, sumamente vital en lo que estamos tratando de comprender. Es decir, que lo que Santo Tomás de Aquino está de alguna manera enfatizando, ¿verdad?, es la acción magisterial de la iglesia. Es decir, la iglesia actuando como una auténtica maestra, ¿verdad? Porque a eso nos referimos cuando hablamos de magisterial, una verdadera maestra, ¿verdad? Pues en tanto maestra, la iglesia ha procurado desde siempre mantener la unidad de los cristianos, ¿verdad? Recordemos en este caso, porque a eso se refiere la cita que tenemos ahí, lo ocurrido en el primer concilio en Jerusalén, ¿verdad? Es decir, fue precisamente la iglesia quien nombró a, bueno, primero reconoció, ¿verdad? Primero reconoció y luego nombró a un grupo, digamos, de personas en quienes la iglesia confiaba, ancianos, Pedro, Pablo, en fin, para que fueran, digamos, de algún modo los portadores de la decisión que se había tomado.
No era una decisión, digamos, de una persona, no eran los antojos de algún individuo, sino algo a lo cual la iglesia como tal, pues había concluido, es decir, había llegado, pues, después de muchas discusiones, porque en Hechos 15 se nos relata, digamos, lo que ocurrió en el concilio de una manera muy abreviada, ¿verdad? Es decir, no tenemos una minuta, digámoslo así, no tenemos un acta con todos los puntos y todos los argumentos y todos los pareceres, digamos, que se encontraron ahí. Probablemente hubo discrepancias, diferencias, en fin, pero al final la iglesia llegó a una conclusión. Incluso se redactó un documento que fue leído pues en las diferentes congregaciones, sobre todo aquellas congregaciones que habían vivido el conflicto, que habían vivido en carne propia lo que se le quería imponer a los cristianos gentiles. Entonces, esta carta fue leída allí como una especie, digamos, de resolución con el propósito único de mantener la unidad de los creyentes. Sí, para que no hubiera pues disensiones, como dirá padre Pablo más tarde, que no hubiera pues cosas contradictorias ahí en las cuales pues las iglesias locales pudieran entrar en pugna, ¿no? Y entonces la idea fundamental es que la iglesia desde siempre ha procurado mantener la unidad de los creyentes. Ahora, hay que recordar que para los católicos romanos esto se soluciona recurriendo a la autoridad papal, ¿verdad? Es decir, ahí pues no hay para dónde. Es decir, el papa tendrá que expresar, digamos, tal vez el símbolo en términos nuevos para dejar en claro qué es lo que la iglesia realmente entiende, qué es lo que la iglesia cree y qué es lo que la iglesia piensa que los cristianos deberían definitivamente aceptar, creer y manifestar en su propia vida, ¿verdad? Recordando sobre todo que Santo Tomás de Aquino es un papista, es decir, él pues se inclina definitivamente hacia una sola autoridad, que es la autoridad del obispo de Roma, ¿verdad? Ahora, no nos vamos a meter en ese rollo del papado porque sería un cuento de no acabar, pero la verdad es que nadie sabe realmente cuándo surgió con exactitud el papado. Lo que sí se discute, digamos, es que Pedro haya sido pastor en Roma, que Pedro haya tomado, digamos, un protagonismo por encima de todos los demás en el concilio de Jerusalén, porque definitivamente no fue así, ¿verdad? De hecho, fue duramente criticado y reprendido por el mismo San Pablo, ¿verdad? Y entonces, pues nadie tiene con exactitud cuándo, dónde y por qué el papado realmente surgió, pero la cuestión es que en la Iglesia Católica Romana es el Papa el que se encarga, digamos, con sus documentos autorizados y con autoridad de resolver cualquier cuestión relacionada con la fe. Ahora también hay que decir, digamos, que no es el Papa solo. Es decir, cuando se presenta un grave problema doctrinal, digamos, en el contexto de la Iglesia Católica Romana, pues lo que el Papa hace es convocar, digamos, a autoridades teológicas que le ayuden definitivamente a aclarar las cosas y a elaborar un documento que luego se dará a conocer como una encíclica, es decir, como un documento proveniente de la autoridad papal, aunque haya sido, como ya lo dije, conformado y redactado por una
diversidad, digamos, de personajes, sobre todo teólogos y gente especializada. Pero bueno, independientemente de esas cuestiones meramente técnicas, es el Papa definitivamente quien resuelve las cuestiones relacionadas con los artículos de fe y con los símbolos particularmente. Ahora, entre nosotros la cuestión se torna muy, muy, muy difícil, terriblemente difícil. Es decir, la cuestión es muy cuesta arriba porque hay que recordar que a veces o a menudo las divisiones que se han dado en las iglesias protestantes o evangélicas, las separaciones que han sufrido también, digamos, las iglesias, o sea, el denominado denominacionalismo, ¿verdad? Bueno, todo eso ha surgido por discrepancias precisamente respecto a los símbolos, ¿verdad? Es decir, hay líderes que en un momento pues ya no aceptaron el bautismo por aspersión porque estaban convencidos de que era por inmersión, y como en sus congregaciones, en sus iglesias ya no los aguantaron, pues entonces se fueron y fundaron sus propios movimientos, ¿verdad? Incluso, como lo sabemos, ha habido también líderes que no han estado de acuerdo con la doctrina de la Trinidad y se han largado para fundar sus propias denominaciones como la solo Jesús, ¿verdad? Donde la Trinidad no tiene cabida. Y entonces, ¿quién se va a encargar, digamos, entre nosotros de establecer pues una unidad entre los creyentes respecto a los símbolos, ¿no? Entonces, recordemos que estas diferencias no solo han sido formales, como ya lo dije, en relación con el agua del bautismo, sino también han sido diferencias de esencia, como en el caso de la doctrina de la Trinidad. Y entonces, bueno, muy, muy, muy difícil realmente entre nosotros. No sé cuál sería la respuesta de ustedes, no sé cuál sería la solución de ustedes respecto, digamos, a esta cuestión, ¿verdad? Incluso yo creo que muchos de los discursos que van en un tono de paz, de concordia, de unidad probablemente entre las iglesias evangélicas o protestantes, pues son discursos que quieren enfatizar lo esencial, ¿verdad? Que nos une y no tanto lo particular que nos divide, pero aún así, digamos, en un espíritu de amor, de concordia, de paz, la cosa ha sido y es, yo no sé si seguirá siendo muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, como digo, esta es una tarea para que ustedes piensen cómo realmente se puede llegar a solucionar este asunto, ¿verdad? En el medio evangélico o protestante. Bueno, entonces, ¿quién pues va a definir el símbolo? O sea, las verdades que deben ser creídas, sobre todo frente a las herejías, ¿verdad? Es decir, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién tiene la autoridad suficiente, ¿no? Y entonces, yo creo a veces los líderes, digamos, de las iglesias, de las congregaciones, de las denominaciones, de las organizaciones evangélicas, pues se creen en la autoridad y con la autoridad suficiente como para resolver por su parte y desde una perspectiva unilateral cualquier problema con cualquier símbolo del cristianismo, ¿verdad? Y por eso se ha dicho que si en Roma pues hay un único papa y si en la iglesia católica hay un único papa, pues lo que pasa con nosotros los evangélicos es que en cada templo hay un papa, ¿verdad? Un papita que quiere definitivamente tomar en sus manos
los problemas relacionados con la fe, con la doctrina, con los símbolos y solucionarlos a su manera, ¿no? O con una forma muy particular de interpretar las escrituras, que siempre va realmente por ahí la cuestión. Entonces, nos preguntamos, bueno, las grandes denominaciones frente a las iglesias de fundación reciente, y cuando yo hablo de iglesias de fundación reciente no me refiero a hace 10 años ni a hace 5 años, sino iglesias que han surgido pues hace 50, 60, 70 años, frente realmente a las grandes denominaciones como el presbiterianismo, por ejemplo, o el movimiento bautista, que tienen realmente muchísimo tiempo de haber surgido, precisamente por cuestiones de diferencias con los símbolos, ¿verdad? Y entonces, si con las iglesias, digamos que son las grandes denominaciones, pues hay una historia, hay un pasado, hay documentos, hay incluso reuniones, digamos, a nivel de la organización, pudiera ser a nivel mundial, ¿verdad? Para darle solución a algo, doctrinalmente hablando. Bueno, con las iglesias de fundación reciente, uno se pregunta a qué se puede recurrir, pues, ¿verdad? Es decir, si historia no tienen, ¿verdad? Si no tienen una verdadera y auténtica historia, tampoco hay registro, digamos, de que haya habido reuniones, digamos, de expertos ahí para solucionar los asuntos y solucionar las cuestiones. Entonces uno termina preguntándose si no serán puros caprichos, pues a nivel personal de algún líder, de algunos líderes, ¿verdad? Pero no es aquello, digamos, que se pueda reconocer en algún documento que fue resultado de discusiones y de un consenso, digamos, al cual se haya llegado a nivel organizacional, a nivel, qué sé yo, de las iglesias que conforman, digamos, ese nuevo movimiento. Es decir, el asunto es verdaderamente complicado para las iglesias evangélicas en términos generales o protestantes, como queramos llamarles. Y entonces, la conclusión a la que nos conduce lo que hemos dicho hasta este momento es que el concepto dogma, que no ha aparecido hasta este momento en que estamos en la historia, hasta Santo Tomás y el período medieval, el concepto dogma, tal como lo empleamos hoy en estos momentos, no ha aparecido. Aparecerá muy pronto, como lo vamos a ver el próximo día de clase. Pero resulta que este concepto de dogma que surge en la modernidad hará suyas precisamente las tres características que según Tomás debe tener el artículo de fe y que ya hemos señalado así muy rápidamente. En primer lugar, que sea producto de la revelación, es decir, a través de la escritura o a través de la persona del Señor Jesucristo. Segundo, que tenga que ver, que esté estrechamente relacionado con la vida del creyente, que no se quede simplemente a nivel de cuestiones puramente teóricas. Y en tercer y último lugar, que tenga relación con los símbolos, ¿verdad? Aquí tenemos otros símbolos que son muy y han sido muy populares en el cristianismo, ¿verdad? El pez, bueno, la paloma, la cruz, el alfa y la omega, bueno, el cáliz, son símbolos, ¿verdad? También propios del pensamiento cristiano. Entonces, el sentido que el dogma va a llegar a tener en la modernidad va a apropiarse de estas tres características que según Tomás de Aquino debía tener todo artículo de fe. Bueno, termino yo esta intervención recordando que desde siempre, como lo hemos señalado, la Iglesia ha estado interesada realmente en que tengáis todos el mismo sentir y no haya entre vosotros
disensiones. Un principio, digamos, muy importante. Y entonces podemos también llegar a la conclusión de que con Tomás de Aquino, el articulus fidei, pues va a dejar a un lado la noción greco-romana. Entonces ya no va a ser ni un edicto, ni va a ser tampoco cualquier doctrina, como ocurría con los filósofos griegos, con las herejías también, ¿verdad? Sino va a ser algo estrechamente relacionado con la fe y con la vida del creyente. De modo pues que ya no será un edicto impuesto, tampoco una especulación de la razón humana, sino una auténtica necesidad de la fe y base de la vida creyente. Es decir, son necesarias ciertas creencias fundamentales, esenciales, para diferenciar, digamos, la fe cristiana, el pensamiento cristiano, la experiencia cristiana, la fe en una sola palabra. Entonces, vamos a ver cómo con estas tres características del artículo de fe surgirá el concepto de dogma que manejamos el día de hoy en la modernidad.